Enseña.com.ar. Estamos más que felices de contar con ustedes en nuestro proyecto. Daitarg.enseña es una plataforma de formación profesional, de educación digital. Nosotros también, adaptándonos a este contexto que nos toca vivir a todos, también nos fuimos adaptando. En este comienzo, la plataforma y el proyecto consta en una educación a distancia por medio de las videoconferencias, como vamos a tener o estamos ahora, en unos minutos va a comenzar Hernán, y principalmente con una estructura de educación que nos va a servir para el acompañamiento de los alumnos en los procesos de aprendizaje. La plataforma de Daitarg.enseña cuenta con diferentes secciones en donde van a disponer de una clave de acceso, en el cual van a poder ingresar a esta plataforma y se van a encontrar con la planificación de Hernán con respecto a su metodología de estudio, en donde van a encontrar día a día cada uno de los ejercicios, trabajos prácticos, evaluaciones, material bibliográfico que Hernán va a ir subiendo clase por clase, y va a llegar una notificación a cada uno de los alumnos de cómo es ese proceso. La idea es que cada uno de los alumnos tengan la posibilidad de tener acceso a todos los contenidos y utilizar las charlas o las videoconferencias para poder interactuar y tener un conocimiento previo antes de acceder o tener contacto con los contenidos más teóricos. Y por otro lado, una de las ventajas diferenciales de Daitarg.enseña es justamente generar redes de contactos. No todos tenemos las posibilidades de poder consulta o poder llegar a dialogar sobre lo que son la preparación física o los sistemas de entrenamiento. La red de contacto es uno de los puntos en los que nosotros desde Daitarg.enseña queremos fomentar, y a lo largo del tiempo vamos a comenzar a hacer algunas acciones para ayudar a que esta red de contacto cada vez sea más grande y que también la gente del interior pueda tener acceso a determinada información y acceso a algunas consultas, como por ejemplo hoy lo tenemos a Hernán. El método de inscripción, van a entrar por la plataforma www.daitargenseña.com.ar. Ahí van a encontrar los diferentes cursos que tenemos en ofrecimiento. Van a buscar el curso de Hernán, se van a encontrar con toda la información y un link de inscripción. Una vez que se realiza el pago de inscripción, van a recibir a su mail la contraseña para poder ingresar a las clases. ¿Alguna consulta, Hernán? Clarísimo, Adrián. Perfecto. Bueno, les agradezco y les vuelvo a repetir desde Daitarg que estamos súper contentos de contar con ustedes. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Adrián y Juan Carlos por la invitación. Es un gusto para mí estar acá y explicarle un poco nuestra metodología de trabajo. Sí, siempre digo lo mismo, no debe ser ni la mejor ni la peor, pero es la metodología en la que confiamos y en la que nosotros vemos el crecimiento de los juveniles. Por lo tanto, por eso nosotros seguimos apostando y mejorando esta metodología. A ver si ya puedo compartir. ¿Se ve bien? Sí, de 10. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, mi nombre es Hernán Antoniades, hoy me toca ser el coordinador del fútbol juvenil del Club Nueva Chicago, en Capital Federal. Soy parte del cuerpo técnico de reserva también, y bueno, tomamos esa determinación porque el club necesitaba una reestructuración y creíamos que teniendo en cuenta el conocimiento que yo tenía de los chicos en el club, iba a aportar mi granito de arena en lo que es la división reserva, ¿no? Acá un poco para que vean de lo que vamos a hablar, ¿sí? Como un índice y una estructura profesional.
unos objetivos que se dividen en deportivos institucionales, las etapas que nosotros creemos que tienen nuestros futbolistas en la institución, nuestra ideología, nuestra metodología de trabajo, y ya lo que tiene que ver con planificación, con un microciclo y nuestro método de entrenamiento, ¿no? Cuando vamos a la organización de la estructura, hablamos de un método integral. Estar en reserva, como le decía recién, me permite poder ser parte, ¿no?, de todo lo que es para nosotros la división más importante del club, que es la reserva, de poder hacer una buena elección de los futbolistas, ¿sí? Muchas veces el fútbol juvenil está alejado de lo que es la reserva del club, y lo que genera eso es que muchas veces hay futbolistas o distintos talentos que se van perdiendo por no tener una conexión directa. Lo que hacemos acá es unificar, ¿sí? Las juveniles mayores, que es cuarta, quinta y sexta, las juveniles menores, séptima, octava y novena, como ya saben, y la división reserva metida dentro de lo que es la coordinación, ¿no? Tenemos una organización de la estructura con un departamento médico, tratamos de tener un modelo interdisciplinario. ¿Por qué hablo de eso? Porque para nosotros nos basamos muchísimo en lo que es la psicología, la nutrición. Tenemos 2 kinesiólogos y un médico, y del otro lado la parte de campo, donde están los entrenadores, formadores, preparadores físicos, entrenadores de arqueros, nos basamos muchísimo en lo que es la nutrición y la psicología, en esto que decía de tratar de armar un jugador completo, porque muchas veces la falencia del futbolista no está en la parte técnica, que nosotros lo podemos ver. Hay futbolistas que tienen problemas de alimentación, hay futbolistas que tienen problemas de carácter. Entonces, con estas reuniones interdisciplinarias que tenemos mensualmente, nosotros lo que hacemos es poder sacar un diagnóstico más integrado del jugador de fútbol, ¿no? De los jugadores que nosotros tenemos en el club. Cuando hablamos de objetivos, primero siempre lo que es deportivo, hablamos de crear un ámbito favorable. Esto pasa desde el primer empleado del club hasta el último, que estén dadas las condiciones para que el chico venga y pueda desarrollar lo mejor que tiene. Tratamos de generar este desarrollo integral del que les hablaba, ¿sí? donde el futbolista para nosotros también primero es una persona, por lo tanto tenemos que tener la parte psicológica y nutrición y todo tener a su alcance para que se pueda desarrollar. Cuando más adelante vamos a hablar de proceso, nosotros tratamos de introducir al futbolista en una idea y un modelo de juego, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por eso hablo de proceso. Nosotros no podemos introducir a un chico de novena a un proceso o a un modelo que luego se va a cambiar o a acabar. Entonces, por suerte, tengo un año y pico en el cargo, y bueno, el año que viene voy a continuar. Entonces, ya el jugador que agarramos en novena división ya está en séptima, y eso para nosotros es muy importante. Nosotros lo incentivamos a convivir con el error, ¿sí? Para nosotros es fundamental la personalidad del futbolista. Más allá de jugar bajo presión, lo hacemos que el error esté constantemente, que conviva con ese error y que lo vuelva a intentar, ¿sí? De esa manera nosotros nos aseguramos al cabo de 2 o 3 años de proceso, ya convivió con el error, ya no tiene problemas anímicos, y si tiene algún error, se vuelve a recomponer sobre ese error. Trabajamos mucho lo que es el trabajo por líneas para mejorar lo que es específico de cada puesto. Tratamos de mejorar lo que son la toma de decisiones de futbolistas, que eso viene después. Formamos jugadores competitivos, sí, en esto quiero hacer un parate. Nosotros formamos jugadores competitivos de lunes a viernes. Después intentamos que el futbolista no gane de cualquier manera el fin de semana. Nosotros el fin de semana necesitamos plasmar lo que hicimos de lunes a viernes. No es de cualquier manera. Y si se malinterpreta, se puede entender que podemos formar jugadores sin carácter o sin competencia, ¿no? Y nosotros, el carácter competitivo está de lunes a viernes,
está en cada juego, en cada formato de entrenamiento, tenemos el carácter competitivo, ¿sí? Mejoramos la técnica individual y conceptualizamos el contenido en cada etapa formativa, que ahora lo vamos a ver. Cada etapa que nosotros creemos en la formación del jugador tiene distintos ítems a desarrollar, que por supuesto no es lo mismo una 9ª división que una 4ª división. Cuando hablamos de objetivos institucionales, esto es en base a lo que nos pide la dirigencia. Tratamos de desarrollar un proyecto integral de reserva novena, lo que les decía recién, con una misma ideología. Esto no significa que todas las categorías juegan de la misma manera, no significa eso. Creemos al contrario, que pasando por muchos modelos de juego y por muchos entrenadores, el futbolista se enriquece, pero sí con una misma ideología y metodología de trabajo. Brindamos una formación integral, como les decía antes, con un deseo de superación de los jugadores. Nosotros creemos que ellos tienen que desear llegar a primera división o a división reserva para poder lograrlo. Jugadores que no están comprometidos con ser futbolistas, de a poquito van quedando en el camino. Nosotros necesitamos pequeños futbolistas, ¿sí? Con sueños de futbolistas. Coordinamos la planificación mediante el equipo de trabajo, como les decía recién. Marcamos un estilo de juego, ¿sí? que refleja la institución. Nosotros necesitamos ir a una institución o recibir a una institución en nuestro campo y que las 6 categorías tengan una idea de juego. ¿Sí? No interesa si una gana o la otra pierde. Por supuesto que va a haber diferencia de puntos y goles y de un montón de circunstancias por la diferente calidad de jugadores que tiene cada categoría. Nosotros lo que tenemos que marcar es un estilo, y es lo que nosotros tratamos de marcar año a año. Marcar un estilo, que el club se vaya de esa jornada con un estilo. ¿Sí? Nuestro estilo es salir jugando, nuestro estilo es presionar tras la pérdida, nuestro estilo es saber cuándo poseer, cuándo atacar rápido, nuestro estilo es que se vean muchos duelos 1 contra 1. Ese es lo que nosotros marcamos y trabajamos toda la semana para poder verlo el fin de semana. Uno de los problemas que tiene el club es que los futbolistas suben a primera división, firman contrato por ser un jugador 6-7 puntos en su división, y hoy la institución tiene futbolistas que no tienen ni un minuto en primera, a pesar de tener capaz segundo contrato, 3 años en la institución, y me parece que en ese punto no son jugadores promovidos. Eso es una apreciación personal y que les he demostrado a los dirigentes y que les he explicado. Me parece que el futbolista recién empieza a ser patrimonio del club cuando se afianza en una posición, ¿sí? Que le permite a la institución no traer otro futbolista. Ese es un ahorro de dinero que para nosotros es formar parte del patrimonio. O, por supuesto, tener una futura venta, ¿no? O afianzarse en el primer equipo. Pero mientras tanto, para nosotros un primer contrato no significa la promoción de juveniles al primer equipo, de ninguna manera, no nos quedamos con eso. Y otro problema que tiene la institución es el desarrollo del sentido de pertenencia, que en esto también me quiero detener, que es otra apreciación personal, se puede compartir o no. Creo que hay un error en este sentido de pertenencia, que muchas veces se ponen los colores por delante de la profesión, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es la profesión por delante de los colores. Porque yo creo que después el amor por los colores viene propio, ¿no? El sentido de pertenencia sale innato. Lo que nosotros necesitamos es un compromiso del futbolista con la profesión de ser futbolista. ¿Sí? Si no, lo que tenemos en muchos casos es distintos futbolistas que se forman en la institución, que desarrollan este sentido de pertenencia a mi forma de verlo mal llamado, y después tienen muchísimos actos de indisciplina en primera división. Entonces, ¿para qué me sirve a mí un hincha del club desde los 8 años si después falta a una pelota parada cuando iba a ser citado para un día domingo? Y que después lo quieran volver a bajar a juveniles. Entonces, me parece que en ese punto, primero es el amor por la profesión, que sientan lo que es ser futbolista, y después solo van a entender que en ese club le enseñaron a ser futbolista y ellos solos van a amar los colores de su institución. En lo que
en lo que refiere a las etapas en el fútbol juvenil, por supuesto que hay millones de libros y de distintas etapas. Dentro de lo que a mí me parece importante, que tenemos 3 etapas: una etapa de adaptación, una etapa central y una etapa que nosotros la llamamos prefutbolista. La etapa de adaptación creemos que es la 9ª división, ¿sí? ¿Por qué es una etapa de adaptación? Porque hay cambios físicos desde infantiles a juveniles, hay muchos cambios hormonales en los chicos, hay muchos cambios en lo que es la técnica de movimiento, hacemos mucho hincapié en lo que es pase y recepción, y acá viene un paso especial, que por eso yo creo que hay que elegir bien a cada formador para cada categoría, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, cada año volvemos a barajar y a dar de nuevo en cuanto a los profesionales. Creemos que cada categoría precisa un cierto profesional, ¿no? Y la 9ª es una de las categorías más difíciles para mí. Cuando llamamos atención en la elección es que cuando hacemos una prueba o vamos a ver un futbolista, posiblemente tengamos el futbolista que tengamos que desarrollarlo en liga, ¿sí? Que para nosotros igual es más competitivo que AFA, porque en liga competimos en zona A, y AFA sigue a la primera división en Nacional B, entonces es muy competitiva la liga, pero hay que tener atención en la elección. Hay futbolistas que no han desarrollado, hay futbolistas que hay que esperarlos, ¿no? Nosotros para eso tenemos la liga, para darle minutos, para esperarlos, y es muy importante detectar ese talento, que por más que no pueda desarrollarse en ese momento, porque prevalece el más grandote, porque hay otros jugadores que han desarrollado y que tienen una ventaja física realmente asombrosa. En 9ª división hay cambios, hay un chico que parece de 7ª, hay un chico que parece que tiene 12 años. Hay que respetar ese proceso, ese cambio físico, y poder esperarlo, ¿no? Cuando hablamos de la etapa central, hablamos de 7ª y 8ª división, 15, 16 años, que para nosotros es la etapa principal, porque ya salió de la etapa de adaptación y es donde para nosotros tiene que absorber la mayor cantidad de conceptos, ¿no? Por supuesto que tiene que venir de infantiles con muchísimos conceptos incorporados, pero bueno, sabemos hoy que la formación no está en un gran momento y nos encontramos con muchísimo déficit. Después les voy a mostrar más adelante cómo intentamos suplir, ¿no? Esa falta que nos encontramos en cada jugador y que hoy está a la vista en jugadores de primera también. Les decía que es la etapa principal. Es una etapa de formación de carácter donde nosotros ya vamos viendo para dónde va el futbolista, para dónde elige. Acá les hablo del futbolista competitivo, del juvenil competitivo, que si bien nosotros no vamos a ganar el sábado de cualquier manera, no vamos a que el arquerito se equivoque y a no salir jugando más, nosotros los vamos a volver a repetir hasta el cansancio, porque no es una cuestión filosófica de que queda bonito, sino que creemos que un futbolista que repite de 9ª división a una 4ª división, si nosotros tenemos un proceso completo, es un futbolista que no tiene miedo de arriesgar, que tiene una formación de carácter totalmente determinada. Por eso ahora les voy a hablar de proceso, pero creo que es la etapa principal. Ya empezamos a hablar de táctica específica, ¿sí? Y le empezamos a agregar en este año lo que es el intercambio posicional, ¿no? Lo que nosotros llamamos posición-función, que ahora lo voy a explicar un poco más adelante. Cuando hablamos de la etapa prefutbolista, ya hablamos de 17 a 19 años, 4ª, 5ª y 6ª división. Ya nosotros en reserva tenemos jugadores de 6ª división que van a pasar a 5ª. Ya jugadores 2003 que compiten con jugadores 2000, jugadores que están empezando los 16, 17 años. Para nosotros tienen que tener un roce importante en la reserva del club, para que cuando se vayan estos jugadores 2000 estén listos para reserva y poder crear ese recambio que todo el club necesita, que el técnico de primera se pueda llevar, que la reserva no quede debilitada y que las divisiones juveniles tampoco, ¿no? Tener en una lista de seguimiento 15, 16 futbolistas para poder seguirlos y tener 2 jugadores por puesto. Tratamos de que tengan 1 o 2 años de diferencia para cuando un jugador se vaya, el otro esté
preparado y con roce necesario y suficiente como para poder ser parte de la reserva del club, ¿no? Cuando hablamos de esta etapa de prefutbolista, ya lo preparamos para una etapa profesional, ya hay otro tipo de complejidad en la ejercitación, ¿no? Es máxima, es extrema, y bueno, seguimos con el intercambio posicional, porque creemos también que ese intercambio posicional de posición-función le va a dar a este futbolista la posibilidad de desarrollarse en más de una posición, ¿no? Y sabemos que cuando un jugador va a primera, más un juvenil, muy pocas veces se le respeta la posición, ¿no? Salvo algún lateral o algún punta, pero bueno, hay un montón de puntas que son devenidos a volantes por una cuestión física. Entonces, bueno, que sepan que este intercambio posicional, aunque sea en algún movimiento, le va a dar la orientación para poder intercambiar posiciones, ¿no? Cuando hablamos de nuestra ideología, y en esto hablo de todos juveniles, hablamos, sí o sí me van a escuchar hablar de proceso, y el proceso va más allá de los nombres propios. Yo creo fervientemente en los procesos, creo que tiene que haber, para poder hablar de todo lo que yo les estoy hablando, creo que tiene que haber un seguimiento, ¿no? Y si uno cambia coordinación, cambia entrenadores, cambia profes, este seguimiento por supuesto que se pierde. Se pierde proceso, se pierde proyecto, se pierde ideología, se pierde filosofía, por más que se cambie por una mejor. No se puede estar cambiando todo el tiempo de proceso porque no se llega a mejorar a ese futbolista. Cuando hablamos de proceso, a mí me gusta hablar de tres cosas fundamentales, ¿no? Tres pilares fundamentales. Primero, una metodología de trabajo. Nosotros tenemos que tener bien claro a lo que apuntamos, ¿no? Todo lo que estoy tocando está más adelante también. Hay una metodología de trabajo que nosotros llevamos a cabo, que creemos que, como les dije antes, puede no ser la mejor y seguramente uno también va madurando y la va cambiando, pero estamos totalmente convencidos de lo que hacemos. Dentro de esta metodología nosotros lo que tenemos es un diagnóstico. Lo que los entrenadores tienen que presentar al mes y medio de conocer a los futbolistas es un diagnóstico individual de cada futbolista de la institución, por supuesto de su categoría, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, nosotros obligamos a que en los 2 macrociclos que nosotros trabajamos, ¿no? De febrero a junio y de julio a diciembre, tener distintos parámetros y 2 diagnósticos distintos de cada futbolista. Eso nos permite sí o sí identificar el defecto de cada categoría y el problema de cada jugador. Si nosotros no somos capaces como formadores de identificar con un diagnóstico cuál es el problema que tiene ese jugador juvenil, que para mí esta metodología habría que desarrollarla en infantiles también, nosotros no podemos pulir ese detalle, nosotros no podemos mejorar ese futbolista. Lo que yo obligo a los profesionales es que el primer macrociclo no sea igual que el segundo. Entonces, el primer diagnóstico no puede ser igual que el segundo. ¿Por qué? Porque si no, no hubo una mejora de ese futbolista. Hablamos de una pierna inhábil, puede ser derecha o izquierda, hablamos de un posicionamiento táctico, hablamos de un problema de carácter, hablamos de un problema nutricional, de un problema psicológico, de un problema de definición en los puntas, de un problema de finalización en algún interior, en algún lateral. Entonces, para nosotros es fundamental el diagnóstico aplicado a nuestra metodología. En eso nos da la planificación. A partir del diagnóstico y en base a nuestra metodología, nosotros planificamos. Nosotros nos basamos en lo que es enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que las distintas categorías, si bien la metodología es la misma y los conceptos a trabajar son los mismos, por supuesto que la 9ª división tiene mucho más pausa, tiene mucho más desde esta enseñanza, ¿no? Porque capaz que ese concepto no es valorado ese año ni es procesado por el chico ese año. El chico hace un clic de maduración y nosotros no lo podemos apurar, ¿sí? En esto yo hago mucho hincapié, por ejemplo, cuando en un Babi hacemos trabajar a un chiquito de 6, 7 años con la pierna izquierda, y la mejora muchísimo, y el chico posiblemente no está entendiendo que está mejorando su pierna izquierda. Ahora, cuando el chico hizo el clic
de en qué posición del campo y por qué mejoró esa pierna izquierda, esa recepción con una y pase con la otra, es que nosotros llenamos el contenido de ese chico, que luego va a ser natural, pero en este momento es inconsciente. Pero nosotros no podemos, que porque el chico no entiende en algún momento algún concepto que nosotros le estamos explicando, dejar de trabajarlo. ¿Sí? En esto hablamos de la conceptualización. No está permitido séptima, cuarta, quinta, sexta y séptima no entender lo que estamos haciendo. En eso somos muy estrictos y ya tanto la maduración cognitiva como la maduración futbolística está para que el chico conceptualice lo que hace, ¿no? Conceptualizar para nosotros es entender por qué está realizando dicha acción. ¿Por qué controló con izquierda y jugó con derecha? ¿Por qué perfiló para ese lado? ¿Por qué un centro lejano va hacia el primer palo? ¿Por qué un centro va atrás? ¿Por qué? El por qué, la conceptualización del por qué. Creo que esa conceptualización nos forma un futbolista que es inteligente, que va a saber resolver distintas situaciones sin mecanizar. Todo lo que, por un lado, creemos que hay que mecanizar en ciertas edades, creemos que hay que conceptualizarla en otras. En esto le hablaba de un futbolista que es inteligente, que nosotros, los entrenadores, ustedes sabrán que cuando encontramos un futbolista inteligente realmente nos cambia la perspectiva, nos enamora, por decirlo de alguna manera. Ese chico que creemos que entiende todo, ¿no? Bueno, creo que ese chico fue, más allá de su inteligencia, creemos que conceptualmente fue inducido a entender, ¿no? Y ahí va la parte un poco más ideológica que tiene que ver con el protagonismo, la valentía hacia el error, ¿sí? Esta parte la saco y después la explico. El protagonismo con esto de salir jugando, nosotros eso no lo vamos a cambiar, y no porque quede lindo, sino porque creemos que a partir de ahí se construye nuestro fútbol, y a partir de ahí le damos herramientas que después el chico, cuando vaya a primera división, tiene la herramienta más importante, que es saber jugar y no tener temor hacia el error. Después le va a tocar un técnico en primera división que lo va a hacer tirar para arriba, lo va a poder hacer. Ahora, si nosotros en las divisiones menores lo hacemos tirar para arriba, lo que no va a aprender en primera división es aprender a jugar. Nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles a jugar. Por eso lo del protagonismo y la valentía. Esta parte de escolarización es parte de nuestra ideología. Para formar un jugador inteligente necesitamos que el chico no venga a la mañana con nosotros y se vaya a la casa a dormir la siesta. Necesitamos que tenga otro mayor, como un profesor o un maestro o una escuela o un director al cual obedecer, otras normas que estén alineadas con nosotros a las cuales obedecer, y que no sea la única cara y la única frustración la de su entrenador o la de su coordinador. Para nosotros la escolarización es mucho más que una palabra de vayan a la escuela, que en el futuro. No, nosotros creemos que, por supuesto, si el fútbol no funciona, tienen que estar escolarizados, pero creemos en la escolarización como una parte fundamental del proceso formativo para un futbolista inteligente. Y ante todo, pongo la pasión, ¿sí? Tuvimos la suerte de poder sentarnos con un montón de entrenadores, de elegir nuestro staff de trabajo, y realmente hemos contratado junto con los dirigentes a la gente que veíamos realmente comprometida con nuestra metodología. Me parece que es una metodología que te tiene que ver representado, es una metodología que te tiene que seducir, y me parece que en esto tiene mucho que ver el coordinador en cuanto a seducir a sus profesionales para que se sientan cómodos y puedan desarrollarlas, ¿no? En esto yo les decía que, si bien todas las categorías tienen una misma idea de juego, que no la vamos a cambiar, porque confío plenamente en esa ideología, sí tienen la libertad de poder desarrollarse en la formación que ellos quieran. Lo único que yo pretendo es que las categorías jueguen con 4 defensores, por una cuestión bastante lógica, creo, que es que yo no puedo deformar lo que son los laterales, ¿sí? Mañana cambia de categoría, y creo que la zona defensiva es una zona muy importante, donde tiene la mayor cantidad de conceptos mecánicos a desarrollar, y mayor riesgo que entender, que es el jugador defensor. Entonces, creo que si una categoría juega con 3 y desvaloriza los laterales,
al año siguiente no estaríamos siguiendo el proceso de jugar con 4 defensores. A partir de ahí creo que ya es distinto cuando uno juega con 3 delanteros, con 2 delanteros, creo que igual se puede explicar y me parece bien que pasen por distintos entrenadores que juegan de distinta manera. Ahora, no se negocia ni la forma de jugar, ni se negocian los 4 defensores. Seguimos con esta ideología. Les he hablado de posición-función. Posición-función va de la mano de este futbolista inteligente. ¿Qué significa para...? Seguramente ustedes lo conocen con otro término y por supuesto que es válido. Nosotros lo que tratamos es de manejar un determinado diccionario dentro de nuestros profesionales para que en este proceso, proyecto de los chicos, se vean familiarizados con distintos conceptos. Esta posición-función, lo que yo creo es que un futbolista que se encuentra en una posición que no es la natural de él, tiene que saber qué función cumple, ¿sí? Un ejemplo muy claro es cuando un central que nosotros los hacemos conducir, cuando tienen espacio, tener la valentía para hacerlo y determinar cuándo lo pueden hacer. Para nosotros, cuando el central conduce, se convierte en un volante central, ya deja de ser un central. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, cambia la función de ese futbolista, cambia la calidad de pase que tiene que dar, no es un pase de central, sino que es un pase de volante central. Entonces tienen que entender la función de conectar con los puntas, la función de presionar tras pérdidas si hay una pérdida, porque ya se convirtió en volante central. A su vez hay un compañero que pasó a la posición de central y tiene que entender lo que es la posición-función, o cuando en las categorías más adelante manejamos alguna salida con algún movimiento predeterminado, que hay una ruptura hacia adentro de un lateral, ya tiene que entender que no es más lateral, que no tiene la raya como aliado, que es un volante interior, que tiene que conectar con los puntas, que tiene que llegar al área, que no puede perder la pelota en esa zona porque tiene otra responsabilidad. Creo que se entiende. Igual, bueno, ya saben que todo lo que no queda del todo claro lo podemos ver al final. Pero bueno, posición-función, en la posición que estoy, la función que cumplo. Hablamos de esto de la conceptualización, ¿sí? Quiero destacar que nosotros en las categorías más chiquititas, si bien las hacemos salir jugando, yo no creo que tenga que haber salidas mecánicas, ¿sí? Salidas predeterminadas, automatismos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos en esas categorías es dividir el campo en 2. Y si nosotros le facilitamos al chico las salidas predeterminadas, posiblemente ante la distracción, más en Nacional B, podemos sacar ventaja, pero no estaríamos conceptualizando, no estaríamos mecanizando algo que nosotros necesitamos conceptualizar. Nosotros necesitamos explicarles que a partir del 3 versus 1 que nosotros trabajamos y de encontrar una línea de pase, es lo mismo, pero en esta parte del campo, ¿sí? Si el lateral está cubierto por un punta, conceptualizamos sobre ese recorte hacia el centro. ¿Por qué? Porque tiene línea de pase, ¿sí? Simplemente eso. En las 3 categorías más chicas manejamos esa idea, porque creemos que jugando de la mitad para atrás, si bien se desarrolla y se convive con el error, es un pequeño juego de posición que nosotros desarrollamos del centro del campo hacia atrás. Ya en las categorías más grandes hay otra complejidad, por supuesto, ya hay automatismos. ¿Por qué? Porque en primera división se los van a pedir, porque en reserva se los vamos a pedir, y también tienen que saber, aparte de resolver en esa toma de decisión, tienen que tener en claro que hay automatismos que tienen que respetar, ¿no? Ante la movilidad de un compañero, qué posición les toca cumplir a ellos. Hablaba de esta adaptabilidad, que para mí tiene que ver con esta posición-función, es un poco lo que les venía diciendo. Esta búsqueda consciente de soluciones, que ahora lo vamos a ver, que con la conceptualización buscamos soluciones de forma consciente, ¿sí? Nosotros repetimos situaciones de manera incansable. Nosotros, el 3 versus 1, para nosotros es un rondo madre. Nosotros lo trabajamos, lo podemos llegar a trabajar hasta un mes antes de pasar al 4 contra 2. Más de que me tocó asumir y ver que no había esta base, me tocó decidir sobre esto. Creo que el 3 versus 1 es un todo, si uno se pone a desmenuzar cada acción del futbolista. El 3 versus 1 es una línea de pase, el 3 versus 1 es un perfil, el 3 versus 1 es un montón de cosas, pero de forma consciente, ¿no? Por eso la búsqueda consciente de soluciones.
hablamos de la inteligencia del futbolista como veníamos hablando, y esta toma de decisión que tiene que ver con la búsqueda consciente de soluciones. Todo lo que es inconsciente, para mi forma de verlo, tiene que venir desde infantiles, ¿sí? Desde infantiles y desde el Babi. Hoy no hay muchos profesionales, a mi forma de ver, que tienen una metodología marcada. Por suerte, bueno, es una de las personas que lo hace, como Tartaglia, por supuesto, que tienen una metodología y que van tras esa metodología. Para mí es fundamental. Hay clubes que disocian mucho lo que es infantiles y juveniles, y eso es muy grave. Es muy grave porque los grandes formadores dicen que las etapas de infantiles es donde realmente se absorbe, ¿sí? Hasta los 12 años, que lo llaman esa etapa de oro. Entonces, después buscamos las soluciones conscientes, pero primero necesitamos que estén desarrollados desde la parte técnica, porque si no, no hay solución posible. Yo no puedo tomar una decisión correcta si técnicamente no pude controlar de forma correcta, ¿no? Pierdo tiempo, la presión está más cerca, realmente no. Por eso esta parte que les voy a mostrar ahora. Cuando nos metemos en nuestra metodología de trabajo y en nuestro análisis de trabajo, nosotros nos basamos en 3 formas de trabajo. Perdón. Lo marcamos a grandes rasgos acá y después lo voy a explicar de forma determinada. Seguramente lo conocen con otros nombres también. Es válido, nosotros solamente usamos un léxico para que nos podamos entender entre los profesionales y para que los chicos entiendan lo que están haciendo. Los trabajos analíticos es un trabajo sin oposición, donde no aparecen los elementos del juego, trabajamos el aspecto técnico, ¿sí? Lo paso porque ahora lo vamos a desarrollar de mejor manera. Cuando hablamos de trabajos globales, permite la introducción al concepto. Aparecen variaciones producidas porque ya hay oposición, ¿sí? Pero no hay parte táctica. Y cuando hablamos de trabajos estructurados, que se ven mucho más en séptima, cuarta, quinta, sexta y séptima, hablamos de la evolución de estos trabajos globales y ya tienen conceptos tácticos, ¿sí? Cuando hablamos de un método analítico, nosotros no nos basamos en ningún método específico. Cuando hablamos del método analítico, lo que nos permite es una mejora técnica individual sustancial, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les voy a marcar acá. Se abstrae al futbolista de todo el entorno, no tiene oposición, lo que le permite desarrollarse sobre ese gesto técnico, sobre esa repetición y ese automatismo y esa naturalidad inconsciente que nos decimos, que tendríamos que trabajarlo también en infantiles, ¿sí? Muchos de estos aspectos analíticos le damos una vuelta de rosca y bueno, creí que cada puesto tiene su especificidad en lo analítico, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos repetir con un central o con un lateral o con un punta, más allá de un trabajo analítico de pase y recepción, que lo tienen que tener todos los futbolistas, por supuesto, pero nosotros necesitamos que el punta, que el extremo, que el 9 apoye bien, por supuesto, y si nosotros iniciamos el trabajo de atrás hacia adelante, no va a aprender nunca a apoyar si nosotros no podemos estar sobre la técnica de este chico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos sobre la técnica analítica, ¿sí? De ese apoyo de cara, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de esa definición con borde interno, de esa definición cruzada si tenemos que gestionar desde afuera del área, y nos permite naturalizar ciertos patrones de movimiento por repetición, ¿sí? Por supuesto que tiene una explicación, que no es totalmente inconsciente, menos en juveniles. La metodología es analítica, pero el trabajo sí o sí es consciente porque el juvenil pregunta, porque el juvenil ya sabe por qué lo hace, ¿sí? Más allá de que le empieza a dar resultado, está bajo la palabra del profesional que lo explica, ¿no? Permite una corrección personalizada porque muchas veces esta identificación, este diagnóstico del que les hablaba antes, no permite una corrección personalizada si yo pongo al chico directamente en un 5 contra 3. Y yo no sé si no sabe identificar, si lo mata lo que es la presión
la acción inmediata del rival, si no puede controlar bien, si no pasa bien. Entonces, me parece que para el diagnóstico hay que tener un diagnóstico de una mejora analítica de la técnica individual del futbolista para después pasar a lo que sigue, ¿sí? Cuando hablamos de lo que sigue, hablamos de la metodología global, ¿sí? De trabajos globales. ¿Qué es para mí el trabajo global? Yo lo explico de esta manera. El trabajo global es, que por acá lo tengo como punto principal de introducción al concepto, ¿sí? Lo voy a explicar, por ejemplo, con el concepto de la posesión. Si lo primero que hacemos nosotros, para que un chico entienda que tiene que desarrollar la posesión, la tenencia, que poseer, cada uno le dice como con la dialéctica que tiene, o que tiene el club, o que tiene cada entrenador, que es válida. Si nosotros lo ponemos a posesionar, ¿sí? Un ataque contra defensa, nosotros ya le estamos dando un argumento que deja de ser posesión para hacer un ataque, o una defensa que tiene que generar una progresión y no está generando una tenencia. Entonces, la metodología global lo que nos permite es desarrollar, sea la posesión, la presión tras pérdida, en trabajos que no tienen nada que ver con la parte táctica, ¿sí? Para mí un trabajo global de posesión espectacular, por decirlo de alguna manera, y por la simpleza, son tres colores de 5 futbolistas, ¿no? Clásico, un cuadrado grande y 3 colores de 5 futbolistas donde dos colores tienen y uno presiona. ¿Por qué? Porque hay un 10 versus 5, porque hay una posesión marcada. Cuando yo quiero trabajar algo, lo tengo que favorecer. Yo no puedo hacer un 5 contra 5 y pedir tenencia. Yo tengo que favorecer lo que estoy pidiendo. Después, por supuesto, que todo se complejiza. 10 contra 5, 10 contra 6, 10 contra 100, después vemos, pero después lo complejizamos. Pero para entenderlo de base, tenemos que haber pasado por la parte analítica, por poder resolver bien, y por esta parte global que nos permite a nosotros identificar lo que es la tenencia, explicar lo que es la tenencia, explicar que tiene que haber una movilidad, que tiene que haber pases laterales, que tiene que haber un pase en primera línea, que si un compañero de apoyo va en segunda línea, aprender a mirar lo que es lateral, aprender a mirar más lejos, que le decimos nosotros, ocupar distintas posiciones para la posesión, ¿no? Esto creemos que es fundamental para lo que sigue. Ya por supuesto que venimos complejizando lo que es analítico a una carga de toma de decisiones, a una interacción con el tiempo, espacio y rival. Ya no es un cuadrado de pase donde no tengo presión, sino que ya tengo que interactuar con esa parte analítica, con esa mejora analítica que tuve. Permite evolucionar la técnica, ¿sí? Pero ya con la realidad de la competencia. Creemos que son pasos fundamentales. Y la realidad es que lo que nosotros creemos y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia un fútbol profesional, tal vez, cada uno tiene sus ambiciones. Yo creo que en el fútbol profesional tenemos una cuenta regresiva, del lunes al fin de semana para jugar, ¿sí? Donde el fin de semana nos pueden echar. Lo que tiene el fútbol juvenil, o el fútbol infanto-juvenil, creo yo, que es que no estamos en esa cuenta regresiva. No estamos peleando contra el fin de semana. Entonces, ¿por qué apurar un proceso de un chico? ¿Por qué mandarlo a un juego de posición, ¿no? Que ahora lo voy a explicar, por lo menos lo que interpreto yo. ¿Por qué no pasar por ese desarrollo de técnica individual si lo necesita, ¿no? Porque todo lo que nosotros no trabajamos después no lo podemos trabajar más adelante. Porque ya no lo absorbe, porque la presión es distinta, porque los entrenadores que vienen a ver un futbolista o un representante para llevarse un futbolista, si no recibe bien, no lo mira más. Entonces, ¿de qué sirve que sepa algún condimento táctico si no puede recibir y pasar bien, ¿no? Por eso creo que también hoy los profesionales de primera división siguen haciendo hincapié sobre esta metodología de trabajar lo analítico, ¿no? Desde Marcelo Bielsa, un montón de profesionales que siguen trabajando. Por supuesto, sin dejar de lado lo que es la toma de decisiones, porque en eso se basa el fútbol, pero creo que hay diferentes lineamientos y diferentes líneas cronológicas que podemos seguir, que no te deja de quitar que un chico
tenga una buena toma de decisión. Si vos perdiste, si querés llamarlo de alguna manera, tiempo en que reciba bien. Me parece que es todo ganancia, ¿no? Creo que de esa parte quiero explicar esta parte de metodología global, porque creo que muchas veces en las planificaciones se saltea, y también hay entrenadores que son muy reacios a esto, y realmente yo, desde mi formación de entrenador también, muchas de las cosas que les estoy diciendo, fui reacio y no las entendí, y luego las llegué a entender, ¿no? Y me parece que sobre el detalle es donde empezamos a estar en la mejora del jugador, ¿no? Cuando hablamos de ya la metodología estructurada, toma de decisiones en base al juego, trabajos que engloban toda la estructura metodológica, hay una responsabilidad táctica, por supuesto, la complejidad sigue siendo progresiva, distintos juegos de posición con distintas presiones, y ya hay situaciones simuladoras preferenciales, que nosotros, a donde nosotros queremos dirigirnos, ¿no? Creo que esta parte ya es que nosotros, si bien la desarrollamos cada práctica, ¿sí? Nosotros usamos los 3 métodos intercalados de acuerdo al momento del año, ¿no? No dejamos una cosa por otra, pero sí hay categorías que necesitan mucha más parte analítica, y nosotros vamos sobre eso y lo desarrollamos. Acá, es simplemente para poder mirarlo, un microciclo nuestro, que lo que más quiero que entiendan con lo que les decía recién es que, ahora les voy a explicar el por qué. Nosotros, me he cruzado con profesionales que me dijeron: vos perdés un día a la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros acá en Buenos Aires se juega AFA lo que es el sábado, y Liga Metro lo que es el domingo. Entonces, séptimo, octavo y novena compiten en AFA y Liga Metro. Por lo cual, el lunes tienen un regenerativo como acá, como está indicado acá, ¿no? Perdón, como está indicado acá. Y con las categorías más grandes, si pueden observar ahí, nosotros lo que hacemos es un trabajo por línea, ¿sí? Todos los lunes del año, los delanteros, defensores y volantes de cuarta, quinta y sexta división se juntan en un bloque en el campo y trabajan de forma analítica funciones específicas del puesto, ¿sí? Ahora voy a explicar bien de qué se trata, pero bueno, creo que en esto también es difícil de convencer a los entrenadores de que capaz que el sábado no han tenido un buen resultado y el lunes quiere uno con la idea de cambiar o de hacer un fútbol. Nosotros no tenemos una carrera hacia el fin de semana. Quiero que entiendan esto. Posiblemente alguno de ustedes no lo comparta, y estoy de acuerdo, y todo es válido, pero creo que nosotros pasamos semanas donde en la planificación no hay fútbol en la semana, ¿sí? No hay fútbol en la semana, porque no lo creo determinante para ganar un partido que haya fútbol, ¿sí? Y si realmente hay que ajustar algo en alguna categoría, después lo podemos ver y lo podemos charlar, pero lo principal es que se trabaje en la semana, ¿sí? Y muchas veces en el fútbol, lo que me pasó a mí y lo que pasa habitualmente es preguntarles a los entrenadores que tal vez hacen fútbol 2 o 3 veces por semana, sin una planificación bajada, yo le pregunto, ¿qué cantidad de repeticiones tiene cierto futbolista, el que ustedes se imaginen, en esa práctica de fútbol? ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces el central derecho tiene un cierre forzoso con zurda en una práctica de fútbol? Yo creo que ninguna. Entonces, se nos empieza a ir el año en este macrociclo, en estos 2 macrociclos que yo le decía, se nos empieza a ir el año sin la mejora de ese chico. Entonces, listo, en novena no aprendió a cerrar con zurda. Excelente. En octava no aprendió a cerrar con zurda. En séptima división es un chico libre. Y eso no es culpa de él, es culpa nuestra. Entonces, a eso me refiero con no ir a una carrera contra el fin de semana. Nosotros tenemos que trabajar lo que nosotros creemos que tenemos que trabajar. Y muchas veces es mucho más importante a una categoría que le falta posesión hacer todos trabajos de posesión
globales, ¿sí? Para que con una palabra de entrenador, que es, en este momento poseemos, en ese momento el chico sabe que en esa semana tuvo tenencia toda la semana. Entonces tiene. Después veremos en qué parte del campo tiene, en cuál no tiene, dónde tiene que tener, y otras cosas, y otros condimentos tácticos. Pero lo que sí es que va a saber lo que es tener. Y para saber dónde hay que tener, primero hay que saber qué es tener, ¿no? Para presionar tras pérdida, primero hay que hacer trabajos analíticos de presión, de perder y presionar, de pequeños clics mentales primero, del chico de entender qué es, luego globales, no de defender un arco tras la pérdida, no de un repliegue tras la pérdida, sino una presión tras la pérdida para explicarle el concepto. Y después, cuando pasamos al trabajo estructurado, por supuesto pasamos a una presión tras pérdida, a un repliegue si falla la presión tras pérdida, ¿no? Me parece que ya es distinto. Vuelvo acá, perdón. Y el martes, séptimo, octavo y novena, que es donde más vemos las mejoras, estos circuitos. ¿Cómo los hacemos? Circuitos de 50 a 1 hora, donde, por ejemplo, los defensores de séptimo, octavo y novena empiezan en el campo, donde tienen 2 trabajos armados, donde están con todos los entrenadores de las 3 categorías, y donde otra tienen, por ejemplo, un aeróbico medio y un desarrollo preventivo en el gimnasio, los volantes y los delanteros, y luego cambian los trabajos y van al campo, ¿no? Los beneficios son múltiples. Son que en central de novena empiece a ver al central de séptima, que se vea aconsejado por el técnico de séptima, que tiene esas ganas distintas de entrenar con otra categoría, que lo está viendo el entrenador que viene el año que viene. Tiene un montón de cosas que nosotros hemos visto que es mucho más favorable este tipo de metodología que realizar fútbol, ¿no? Cuando hablamos de esta metodología por líneas, tenemos trabajos individuales y después, bajo la complejidad, lo vamos desarrollando, digamos, ¿sí? La parte individual, necesitamos que el chico sepa lo que son los marcajes, que sepan lo que es una posición de marca 1 versus 1. Hoy nosotros, pequeños detalles que uno puede ver cómo está trabajando, categorías que tenían entre 15 y 20 infracciones pasando la mitad de la cancha por tiempo, y hoy capaz que tienen 5, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un 1 versus 1, una posición de marca de 1 versus 2, saber por qué, saber dónde, hacia dónde orientar. La realidad es que en B Nacional nos encontramos con muchísimos defectos. Entonces, trabajando este 1 versus 1, realmente los chicos se han dado cuenta que el marcaje cambia muchísimo porque recuperan muchísimos balones sin infracción, ¿no? Igual que el 1 versus 2, donde generalmente se salía, se hacía infracción o se sale a perder 1 versus 2, saber lo que es temporizar, bueno, después situaciones lógicas de cobertura, temporizaciones, anticipos, permuta defensiva, vigilancias, muchos trabajos analíticos de juego aéreo para después pasarlos a trabajos estructurados, y después lo que tiene que ver más con lo grupal y colectivo, que en este punto nosotros no alineamos. Cuando hacemos este trabajo de séptima, octava y novena, no ponemos a todos los defensores de séptima, todo lo de octava y todo lo de novena. Si de repente en un trabajo de repliegue queda un lateral de novena, un central zurdo de séptima, no nos interesa, porque el concepto es el mismo a trabajar. Y se trabaja de otra manera y con otras ganas, con chicos más grandes y con entrenadores también, con más entrenadores focalizados en ese trabajo defensivo, en ese trabajo medio o en ese trabajo de punta, ¿sí? Ya hay una línea defensiva, y también trabajamos la parte ofensiva en los defensores, que es la conducción, la búsqueda del tercer hombre, la amplitud de los laterales, bueno, distintos formatos que vamos evolucionando. Por supuesto que este año no hemos llegado a la búsqueda del tercer hombre en los defensores, porque nos quedamos en marzo. Entonces, vamos paso a paso. Hemos arrancado con la parte individual y no hemos podido progresar a la parte colectiva, ¿sí? Perdón, hago un parate acá. Los entrenadores también se van convenciendo, y nos fuimos convenciendo también conmigo,
que estas mejoras llevan a grandes resultados de fin de semana también, ¿no? Porque capaz que vos haces fútbol y en este 1 versus 1 tampoco se repite que el chico puede interpretar el 1 versus 1. Entonces, esas mejoras individuales te llegan también te llevan a la progresión del fin de semana y te llevan a cuando tengas que armar el equipo, ¿no? Y los conceptos estén mucho más claros en general, como categoría, ¿sí? Como categoría. Cuando hablamos de los volantes, hablamos de la técnica de pase-recepción, para nosotros es realmente fundamental, no hay día que no hablemos de esto. Hablamos de desmarques de apoyo y ruptura, convivimos con desmarques de apoyo y ruptura, interpretación del tercer hombre, ¿sí? ¿Por qué acá lo pongo en una situación individual y los defensores la puse colectivo? Porque creemos que el volante tiene que interpretar y ofrecer ser ese tercer hombre, y muchas veces es una situación individual, ¿sí? La posición colectiva del tercer hombre pasa a ser cuando soy opción para ser tercer hombre, ¿sí? El volante muchas veces es segundo hombre y tiene que interpretar dónde está el tercer hombre. Por eso primero hay una interpretación individual y luego grupal y colectiva, ¿sí? Perfiles, remates de media y larga distancia, que en esto también me detengo. En B Nacional realmente, en Superliga realmente es otra cosa, porque hay jugadores de selección sub-17 y sub-15 que te marcan una diferencia muy importante, pero ¿cuántas veces nosotros hacemos rematar a un futbolista ante un bloque bajo? ¿O cuántas veces le corregimos la técnica de esa media o larga distancia en una práctica de fútbol? Muy pocas. ¿Por qué? Porque la adrenalina no lleva, porque hay 22 parados. Entonces, esto nos permite que el chico esa mañana haya disparado 30 veces media distancia, y él solo va encontrando los ajustes de los pasos, va encontrando su pierna inhábil. Nosotros todo lo que desarrollamos para una pierna lo desarrollamos por la otra, ¿sí? Necesitamos que se usen los dos perfiles. Y después, bueno, también esto de tapar línea de pase, de poder tener esto de presión tras pérdida, etc. Ocupamos espacios ofensivos, hacemos que los volantes nuestros lleguen al área, no por vocación individual de que ese futbolista ha sido punta y llega al área por sí mismo, sino que cuando termine la jornada, como les hablaba antes, nosotros tengamos volantes que pisen el área. Que nosotros cuando termine la jornada digamos, el 30% de esta jornada los goles lo hicieron los volantes, ¿sí? No porque este tiene buena pegada y tiene 10 goles en el año, no, porque ocuparon espacios ofensivos, ¿sí? Entonces, que a ese desarrollo individual que tiene cada futbolista, nosotros le podemos agregar conceptos globales y colectivos para formar año tras año, ¿no? Y en esto lo que va de la posición, de las paredes por dentro. Voy a lo de los puntas: finalización, centros, remates de media distancia, movimientos de desmarques, paredes, juego de espaldas y apoyo. Todo tiene su parte analítica, su parte global y su parte estructurada. La creación de espacio, los desdobles, interpretar este intercambio posicional de cuándo descender y ser parte de la línea media. Fundamental el juego aéreo, la amplitud para los extremos, ¿no? Creemos, a veces se vuelve un poco repetitiva mi palabra, pero creo totalmente en esto, ¿no? Y realmente, y me voy a remitir a esta semana. La semana pasada, y hago un paréntesis, la semana pasada hemos hecho un amistoso en reserva con 2 puntas que realmente tienen muchísimos problemas de finalización, arrastran muchísimos problemas de finalización, y este fin de semana han hecho goles los 2 puntas. Y no han hecho cualquier tipo de gol, sino que han levantado la cabeza, han abierto el pie, y hemos trabajado mucho estos 15 días de forma individual y analítica con estos 2 jugadores de reserva. Entonces, si nosotros lo hacemos en reserva, ¿por qué no lo vamos a hacer en 9ª división? ¿No? Explicar de cuándo es borde interno, qué opciones tiene con ese borde interno. A veces el chico le queda con pierna inhábil y sabe que no la tiene, que no tiene una gran fuerza, una gran técnica, y quiere pegar en peine y sabe que no lo puede hacer, y capaz que abriendo el pie con una pierna inhábil lo transforma en una situación de gol. Entonces, creemos que este trabajo por línea es fundamental para nosotros en todas las líneas del campo. Un poco yendo a la planificación, ¿sí? Son videos armados con Tactical Pad, pero bueno,
habla de perfiles, habla el juego de la izquierda, habla de un tercer hombre, es una ida de pase normal, un juego en primera línea, un apoyo, un juego en segunda línea, un desmarque y una salida para el opuesto, ¿sí? Y son todos trabajos que repetimos, que vamos a novena y vamos a reserva también, ¿sí? Porque el chico de reserva se olvida de desmarcar, como el de novena. Y me puede decir, tiene 19 años, 17 años, tiene, pero se olvida. Entonces, en este proceso necesitamos formar futbolistas que cada vez se olviden menos cosas, ¿no? Que cada vez sean más concentrados y puedan desarrollarse, ¿sí? Trabajo simple de perfiles, trabajo para volantes, trabajo de salir a los costados, lo repetimos muchísimo, muchísimo. Y la misma planificación puede estar en reserva y puede estar en juveniles. Lo único que cambia es que la reserva juega los días miércoles o jueves y cambia la planificación. Pero en este tipo de ejercicio lo que queremos que vean, lo que quiero que vean, es que utilizamos muchísimo las ruedas de pase. Cuando hablamos utilizamos muchísimo tanto los rondos como los juegos de posición, ¿sí? A la izquierda tenemos un rondo de 4 versus 2 más 1, ¿sí? Que para nosotros también es un rondo madre. ¿Por qué? Porque le obliga a este futbolista que tiene la pelota en este rondo de la derecha, obliga a lo de los costados a dar opciones laterales, a la presión a dividirse, al del medio a interpretar si la presión se divide por dentro, jugar por fuera, y si la presión se divide por fuera, jugar por dentro. Y creemos que en esa repetición está la mejora de toma de decisiones en todas partes del campo, ¿sí? Si bien el de la derecha es un rondo que no es posicional, ¿sí? Es más un trabajo que nosotros, el que llamamos global, porque lo puede hacer cualquier futbolista en cualquier posición. Ya cuando vamos al de la izquierda, que esto sí es un juego de posición propiamente dicho, hablamos de 2 centrales en la base, ¿sí? Una base fija de 3 futbolistas, un volante central y 2 laterales, 2 centrales y 2 jugadores interiores, ¿no? Por supuesto que los amarillos que están en el medio cumplen la misma función. Son 2 centrales y 2 interiores. ¿Por qué? Porque hay en todos los trabajos que nosotros hacemos para generar ese chip de presión tras pérdida, en todos hay transición. Entonces, acá, si ustedes se fijan en el drill de la izquierda, en el trabajo de la izquierda, perdón, en el juego de posición, simulamos una salida. Muchas veces lo hacemos hasta con un arquero. ¿Por qué? Porque tenemos los 2 centrales, los laterales y el MC. Entonces, ¿por qué este trabajo, que es un trabajo estructurado, no se puede hacer en novena división como una introducción a una salida? No tenemos arco, no tenemos arquero, sí podemos tener arquero en posición de central, pero no tenemos arquero en posición de arco, no tenemos una progresión del interior a intentar definir, pero sí estamos recreando una posición de salida, ¿sí? Y cuando el amarillo recupera la pelota, los 2 amarillos se transforman en interior y los centrales cierran, hay una presión tras pérdida. Y es posicional, entonces, ¿por qué nosotros no podemos desarrollar esta metodología, ¿sí? Sin arco, sin finalización, si se puede trabajar igual? Entonces ahí tenemos un trabajo global por un lado y un trabajo estructurado por el otro, ¿sí? El juego de posición es muy utilizado por Guardiola. Nosotros lo que queremos recrear no es lo que hace Guardiola o lo que se hace en Europa con un chico de novena, no es lo que queremos, pero sí creemos que engloba un montón de situaciones que están en nuestra metodología. Tiene posesión, tiene perfiles, tiene situaciones técnicas tanto de perfiles como de pase y recepción, tiene pase en primera línea, tiene pase en segunda línea, tiene apertura mental para jugar, para saltear una línea, tiene presión tras pérdida, ¿no? Entonces, recrea un montón de situaciones que nosotros convivimos realmente con el juego de posición. Desde este 4 versus 4 más 3, que es de lo más básico, a un 7 versus 7 más 3, que realmente recrea todo lo que es la estructura de nuestro juego. Acá tenemos otro pequeño jueguito, donde hay de vuelta 2 centrales en la base, y es un juego de interiores con punta. Lo que nosotros buscamos es el desmarque, ese desmarque, ¿sí? Para poder encontrar entre líneas, hay presión tras pérdida cuando se pierde, y se vuelve a iniciar, ¿sí? Lo hacemos mucho en las categorías más grandes, ¿sí? Hacemos que los interiores no puedan pasar de zona 1 a zona 2, que están acá, pero que siempre haya 2 interiores desmarcando por zona. Entonces empezamos a encontrar concepto de tercer hombre, lo van a ver ahora, juega con el punta, regresa a la zona 2, ¿sí?
para encontrar de vuelta un volante. Acá simula una pérdida, ¿no? Pero siempre nos basamos en rondos y juego de posición para explicar nuestra filosofía de juego. Seguimos con este juego de posición, juego de sistema, pasa a ser ya. Acá a la izquierda tenemos un 5 versus 5 más 5, que es muy utilizado. Ya es posicional. ¿Por qué? Porque usamos una base fija de 2 centrales, usamos volantes centrales y un punta fijo, y los que hacen la transición en este caso son los verdes y los rojos. Nunca dejamos de transicionar, porque eso es un clic que el chico tiene que hacer de chico para entender lo que es presión tras pérdida. Si nosotros queremos explicarle la presión tras pérdida sin trabajarla, va a ser imposible naturalizar esta situación. Entonces, ahí tenemos un juego de vuelta, lo mismo, un juego un poco más grande, de 5 versus 5 más 5. Siempre va a haber un 10 contra 5, ¿sí? Perdón, siempre va a haber un 10 contra 5, ¿sí? Y simulamos una salida, ¿sí? El objetivo, llegar al punta, la progresión de los laterales. Y cuando hay transición, volvemos a transicionar y a repetir para presionar, ¿sí? El juego de la izquierda es un juego de sistema donde ya ponemos nuestro sistema de juego, donde pueden pasar ciertos jugadores por línea. Fíjense, de aquel lado ya es un lateral izquierdo, hay una chique de líneas y una finalización. Hacemos cierta cantidad de toques por fase también para la interpretación de lo que queremos en cada fase, ¿sí? Quiero mostrarles esto. Hay una iniciación, un volante central en zona 1, un volante central que pase a jugar a zona 2, un punta que juega en zona 2 apoyando, un lateral que jugó en zona 1, zona 2 y es progresión a zona 3, ¿sí? Nosotros, nuestra metodología y nuestra filosofía de trabajo es aplicando nuestra idea de juego. Todo el tiempo. No hay ningún trabajo donde nosotros no apliquemos nuestra idea de juego, ¿sí? Acá está lo que nosotros llamamos juego de sistema, lo utilizamos muchísimo. Hay 2 opciones de juego de sistema, 8 versus 8 más 2, o 8 versus 8 más 2 en las 2 canchas. La diferencia es que, de acuerdo a lo que nosotros queramos favorecer, que en esto tiene libertad cada entrenador en la categoría, si nosotros queremos favorecer el juego interior, manejamos este de la izquierda. ¿Qué tiene este de la izquierda? Tiene 2-4-3-3 parados, pero con 2 interiores que son comodines. Entonces, siempre que el volante central agarra, tiene un 3 versus 1 en una zona. Favorecemos el juego interior. Y lo que pasa para el otro lado, en el lado derecho, si pueden ver en la filmina, es que los comodines son los jugadores que juegan por fuera, ¿sí? Se generan duelos constantes y muchas veces pasa categorías que les cuesta la amplitud. La metodología la vamos desarrollando y la planificación en base a cada categoría, ¿sí? Por eso es importante los partidos de la categoría, es importante estar en todo y ver qué le falta a cada categoría para, dentro de la metodología, ver qué ejercicio desarrollamos. Pero no salimos de la metodología de trabajo. Si un entrenador vemos que falta juego interior, bueno, manejaste 8-8-2 con interiores móviles, ¿sí? Comodines. Te falta juego por afuera, tenés mala finalización, bueno, vamos con este 8-8-2 por fuera. Entonces, dentro de la metodología, manejamos distintos formatos para poder favorecer a cada categoría. Acá tenemos este juego que les mostraba antes, ¿sí? No sé si lo tengo en forma de video. No, es lo que les mostraba antes. Es un 6 versus 3 en primera zona, donde el volante central pasa de zona. Este trabajo lo hacemos muchísimo para dividir el campo, más que las categorías chiquitas, para demostrarle fase de inicio, fase de creación y fase de finalización. Para convencerlos y para mostrarles geográficamente los conceptos y esto de posición-función que le toca en cada parte del campo. Hablamos de nuestro método de entrenamiento, trabajamos muchísimo lo que es ir del analítico a global, que ahora se lo vamos a mostrar, y en cada pasaje de analítico a global vamos complejizando, ¿sí? Y siempre que hay un analítico es uno para pierna izquierda y uno para pierna derecha. El zurdo mejorará el juego de la pierna inhábil de los derechos y el derecho le dará velocidad al juego de la pierna inhábil de los zurdos. Acá tenemos un tipo de ejercicio dentro de nuestra planificación. Tenemos una rueda de pase simple, un 3 versus 1 que para nosotros es madre,
y pasamos a un juego de posición 5 versus 5 más 5. Esto para nosotros puede ser tranquilamente un día de novena a reserva, ¿sí? No hay ninguna diferenciación. Por supuesto que tenemos mucha más explicación, que los espacios son mucho más grandes en novena porque favorecemos otra cosa, pero lo desarrollamos de igual manera. Acá tenemos otro día que podemos desarrollar con una introducción a un juego de tercer hombre. Nosotros no podemos explicar de manera estructurada qué es un tercer hombre si no lo explicamos de manera analítica qué es. Entonces, pasamos a un juego de posesión, ¿sí? De 4 versus 2. Y a un juego de sistema que recién hablábamos, de este 8-8-2, ¿no? Creemos que estos pasos, son días agarrados al azar, pero que nos reflejan tanto este día como este día, reflejan lo que nosotros queremos en cada categoría y fortalecer la metodología de trabajo. Cuando hablamos de nuestro estilo de juego, como le dije antes, hacemos muchísimos trabajos sectorizados para que el chico entienda geográficamente en qué parte del campo estamos, la responsabilidad que tiene en cada parte del campo, ¿sí? Y el compromiso que tiene en cada parte del campo. Nosotros, si bien hacemos que un central rompa hacia adelante, y pase a zona 2, tenemos que entender que el jugador que pasa de zona 2 a zona 1 está totalmente comprometido defensivamente, que hay una vigilancia en cuanto a la marcación, que tiene que haber una técnica de anticipo porque ya está ahí, que tiene que haber un 1 versus 1, que tiene que haber un repliegue, que tiene que haber una chique de líneas contra un equipo que juega para atrás. Ese tipo de cosas las manejamos en todas las categorías. Por supuesto que en novena división cuesta muchísimo más, ¿sí? Hay que hacer muchísima más repetición, y en esto vamos al analítico de una línea defensiva que achica, que se mete, que se cierra, que le sacamos un defensor para que sepan defender con 3, ¿sí? Pero lo hacemos igual, lo hacemos, sale, se entiende, logramos reducir un montón el riesgo de ataque rival, y lo mismo que en zona de finalización. Ahí lo que les decía, que usamos este tipo de ejercicios para mostrar nuestro estilo de juego. Nuestro estilo de juego lo desarrollamos en todas las ejercitaciones que tenemos. No hay ninguna ejercitación que nosotros no la hagamos para desarrollar nuestro estilo. Por más que el profe haya hecho un juego didáctico con la mano, está totalmente destinada a un juego con la mano de tercer hombre. Con la mano, pero tercer hombre. Identificar el concepto siempre, ¿sí? Acá tenemos simplemente para que vean que trabajamos un cuadrado de pase, ¿sí? Un cuadrado de pase normal con desmarque, un cuadrado de pase con apoyo, que pasamos a un 3 versus 1 y que pasamos a un juego de 3 versus 3 más 4, ¿sí? Que creo, me parece que tengo el video, por eso lo puse el desarrollo así. 3 versus 3 más 4, 3 que transicionan en los lados del triángulo y 2 que son fijos, ¿sí? Perdón, acá puse 3 versus 3 más 4, es 3 versus 3 más 2, ¿sí? 3 rojos, 3 verdes, 3 rojos, 3 amarillos y 2 verdes que son los comodines que sostienen, ¿sí? Los videos no están en una gran calidad, pero creo que se entiende, ¿sí? Pero es más que nada para que vean el trabajo. Son de reserva, son trabajos con muy poca gente, ahí lo detenemos, es un cuadrado de pase, son trabajos que generalmente hemos hecho en cuarentena, donde se ven muy pocos futbolistas, ¿sí? Vean que en reserva también manejamos lo que es la técnica. Ahí está, voy a hacer un parate, perdón, en esta corrida está lo que les mostraba antes, de pasar de un analítico a un global, ¿sí? Se hace una transferencia a un 3 versus 1, ¿sí? Ya tienen designado dónde van, un 3 versus 1. En las categorías grandes lo hacemos muchísimo porque creemos que esta transferencia tiene que ser inmediata, ¿sí? En los chiquitos posiblemente trabajemos lo analítico y luego pasemos a esto para no confundir y no perder tiempo, ¿sí? Ahí vemos opciones laterales, opción de pase, muchísimas imprecisiones porque veníamos de cuarentena, pero fíjense que los conceptos de lateralización están en todos los jugadores, ¿sí? Están casi incorporados. Jugador que no tiene, jugador que busca cono desocupado, ¿sí? Son conceptos básicos que ustedes ya lo saben, ¿no? Está clarísimo. Ahí lo que le quiero mostrar es que vamos para la pierna izquierda, inclusive en reserva, hacemos hincapié en todo esto, y acá a la izquierda
tenemos el triángulo de 3 versus 3 más 2, que ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos, pongo el parate acá, ahí tenemos identificados los 3 futbolistas de afuera, ¿sí? Perdón. Ahí tenemos, perdón, bien, ahí tenemos identificados los 3 futbolistas de afuera, ¿sí? Está detenida la imagen, los 3 futbolistas de adentro, que son los que transicionan, y los 2 comodines, que ahí vamos a ver iluminados, que son los rojos, ¿sí? Generamos línea en vez de cambiar de un cuadrado, cambiamos mucho las formas geométricas porque cada forma tiene también distintos ángulos de pase. Ahí vamos a ver una transición, ¿sí? Buscamos línea de pase, buscamos en primera línea y en segunda línea, buscamos espalda de presión, buscamos no esperar a la presión, buscamos dividirla. Todos los trabajos están orientados hacia lo mismo. Y ahora creo que se ve o ya la pasamos, donde hay un cambio posicional, ¿sí? Acá lo que vemos, sin agobiarlo mucho con los videos, es un rombo de pase con transferencia a un hexágono 4 versus 4 más 6, que lo tenemos armado ahí, ¿sí? En el rombo de pase también, distintos ángulos de pase. En principio arrancamos pierna derecha normal, con desmarque. Fíjense que los jugadores ya empiezan a desmarcar, no hay ningún futbolista quieto. Creemos que para después poder aplicarlo en un hexágono tenemos que crear ciertos hábitos de desmarque hasta que sea habitual. A jugadores les hay que estarles encima y lo hacen, otros futbolistas les sale innato, fíjense, hacemos hincapié y mucha corrección sobre el cuerpo encima de la pelota, sobre lo que no se levante. Este futbolista que tenemos acá abajo es zurdo y realmente en estos trabajos no... y hay una presión tras pérdida, un tapar línea de pase, bueno, jugadores de reserva que ya trabajan hace bastante con nosotros y ya tienen otro tipo de conceptos, ¿no? Sin agobiarlo sobre los videos, ¿no? Muchísimas imprecisiones en los cuales se trabaja. Ahí vemos la presión tras pérdida que aplica el equipo celeste. Primera línea, trabajamos en segunda línea después de primera, en primera línea, tercer hombre, ¿no? Siempre los mismos conceptos que tratamos de desarrollar porque hacemos hincapié en esto, ¿sí? Ahora creo que vamos a trabajar rombo de pierna izquierda, para mostrarles que vamos sobre las 2 piernas, que hay un desmarque. Acá vamos a ver la concentración que nosotros le pedimos a los futbolistas, porque al no ser zurdos, lo que decimos nosotros es que siempre, al no hacer lo que estás habituado a hacer, necesitas, obviamente, otro tipo de concentración. Lo que hacemos de forma natural, lo sale natural, lo que no sale de forma natural, lo tratamos de mejorar de otra manera, ¿sí? Acá tenemos una variante del rombo que utilizamos mucho, que genera el desmarque, ¿sí? Una pared, un desmarque con una pared, ¿sí? Lo utilizamos mucho porque creemos que es parte también fundamental en todas las posiciones del campo. Simplemente para mostrarles ese video. Y ahí vamos, bueno, que vamos para la pierna derecha con las dos formas, ¿sí? Creo que este es el último video, un trabajo de presión tras pérdida. ¿Por qué les muestro este trabajo de 3 colores? Porque es global, ¿sí? En este van a ver que pasan 2 futbolistas, porque la verdad es que se complejiza con 3, pero si no, hacen pasar a 2. ¿Por qué global? Porque no hay condimento táctico y hay una marcada presión tras pérdida. Lo que nosotros habíamos visto después de este amistoso, que la presión tras pérdida no era abrupta, ¿sí? Entonces hicimos este trabajo simple de presión tras pérdida, ¿sí? Aprovechando la tenencia, por supuesto, pero enseguida arriba de la pérdida, ¿no? Favoreciendo la tenencia de 5 contra 2, fíjense, de un futbolista en el medio, sin límite de pases para pasar lo más rápido posible, para activar distintas fases del juego, ¿sí? Generamos la competencia siempre,
siempre la competencia, equipo que pierde algo, porque en esa competencia está, que al futbolista no le dé lo mismo perder que ganar, ahí vemos las opciones, juega por fuera porque tapan por dentro, hay distintos conceptos que ya se ven que están trabajados, ¿no? Acá lo voy a mostrar, me parece que se traba un analítico defensivo que trabajamos, ¿sí? Me parece que se traba, hay un pequeño anticipo a dos figuras acá adelante, le muestro cortito, ¿sí? Analítico de anticipo, luego hay un cierre con pierna izquierda, de un centro por arriba de una barra, con zonas delimitadas para que los rechazos vayan por fuera, una vuelta, un cierre del otro lado, y después agregamos una pelota destapada con un retroceso para un rechazo en retroceso, ¿no? Esto este es parte de lo que nosotros trabajamos por línea. Esto es solamente reserva, pero es parte de lo que nosotros le llevamos a trabajo analítico por línea, ¿sí? Hincapié en anticipo con la pierna de adentro, utilizando el brazo, en que llegue a zona de rechazo o a zona de córner. Cuando lo hacemos con un lateral, ahí les explico, buenos rechazos a zona de afuera, ¿sí? Ahí está delimitado un triángulo que va de palo a palo, de mitad a mitad, que lo vemos, una pelota descubierta para acertar un rechazo luego, ¿sí? Adelanto para que no se aburren, creo que acá lo que se le agrega es un 1 versus 1, ¿sí? Se le agrega un 1 versus 1, y lo hacen los defensores, pero orientando hacia afuera. Entonces a estos rechazos de despeje le agregamos 1 versus 1, ¿sí? ¿Qué ganamos con esto? Antes de pasar a esta filmina, ¿qué ganamos con esto? Que estos defensores se fueron con 15 de 1 versus 1, con 20 despejes de pierna inhábil, con 20 despejes de pierna hábil, y con una mejora notable en el mismo día en lo que es un analítico defensivo específico, ¿sí? Acá hemos hecho un juego de posición en base al modelo que nosotros utilizamos en reserva, que el entrenador usa un 4-2-2-2, bueno, marcamos dos centrales. ¿Por qué le muestro esto? Porque creo que todo juego de posición es adaptado a cualquier sistema de juego, ¿sí? Son dos centrales, un mediocentro y un punta, que forman parte de este 4-2-2-2, y dos laterales, estos dos rojos son de laterales, estremecé, hay transición también ante la pérdida, hay transición ofensiva y defensiva, pero bueno, quería explicarles que en algunas categorías juegan 4-3-3 y se desarrolla el juego de posición, y acá este 4-2-2-2 es cuestión de sentarse, analizarlo, armarlo y poder desarrollarlo. Creo que es el último video, es un 6 versus 6 más 4, un juego de posición, es lo que se acabo de mostrar recién, ¿sí? Dos centrales en la base, con un MC y jugadores transfiriendo, ¿sí? Fíjense que buscamos, el objetivo es llegar de un lado hacia el otro, ¿sí? Hay un regreso, hay líneas de pase, hay defensores que se suben a jugar como volantes, hay intercambios de posición inclusive, ahí hay un cierre, hay una transición tras la pérdida, hay una apertura que se ve acá del juego de Pechera Fluor, y un cierre del celeste, ¿sí? Ya busqué un juego más amplio que ocupa casi toda la mitad, buscamos en primera línea, buscamos en segunda línea, buscamos apoyo de punta, buscamos jugador zurdo, buscamos que use la derecha, ¿sí? Vamos encima de la pérdida cuando perdemos, todos los jugadores con el chip de ir encima de la pérdida, ¿no? Bueno, va terminando un poco, la verdad que perdí la noción del tiempo. Una de las frases que creo conveniente para terminar, que es de Bielsa, que para nosotros creo que para mí por lo menos es desde la filosofía que tiene de mejorar al futbolista, es fundamental para un formador. Un buen entrenador debe acercar al jugador a su máximo potencial o descubrirlo. Esa es su principal función, y la que debe ocupar todos los días de su trabajo. ¿Por qué hago hincapié en esto?
Nosotros lo que no permitimos que porque te quedaste sin lateral derecho y el segundo no viene bien, uses un central de lateral derecho que mide 1,90 y nunca lo va a hacer. Que juegue el segundo y de última a fin de año lo dejamos libre. Pero no podemos deformar un central para ponerlo en lateral derecho para ganar nuestro partido, ¿sí? Y esto, hago hincapié en esto de ocupar todos los días de su trabajo, de no pensar en el sábado, sino en ocupar todos los días de su trabajo, en mejorar a cada futbolista, o con esto del diagnóstico, ¿no? Cada entrenador se involucre en su categoría y se vea también en la obligación de en cada macrociclo tener un diagnóstico distinto, porque también hay una cierta vergüenza profesional de sentarse de vuelta en un diagnóstico y decir, de vuelta la pierna inhábil. Bueno, está bien, seguro que la tiene que seguir mejorando, pero tenía 4 puntos. ¿Está 5 o sigue en 4? Pues si está en 4 tenemos que charlar nosotros a ver de qué hicimos. Entonces me parece que esto de ocupar todos los días nuestro trabajo es meternos en nuestra categoría y que con esto de al fin de año reformar cada entrenador y cada profe en una nueva categoría da la posibilidad de que cada entrenador de séptima no se fije en cuarta, no se fije en reserva, no se fije en sexta, que el trabajo suyo de séptima lo va a llevar a cuarta, que en eso estoy convencido, y que posiblemente también yo deje mi lugar, y mi lugar va a ser ocupado por uno de ellos. Y en esto de centrarnos en lo que nosotros tenemos que hacer. Desde ya agradecerles, espero haberles sido útil, como le digo siempre, no estoy convencido de lo que hago, no tengo la verdad seguramente en nada de lo que les dije acá, pero estoy convencido de lo que hago y de por qué lo hago y de los resultados que tengo. Seguramente con la madurez uno va cambiando ciertas cosas, pero bueno, están las redes sociales para alguna comunicación o lo que necesiten. Creo que bueno, necesitamos estar a disposición, como se han puesto técnicos internacionales a disposición nuestra para dar charlas. La gente que forma y esto que no tiene secreto realmente, porque esto vos lo querés desarrollar en otro club y capaz que no te sale. Entonces hay que estar convencido, hay que saber por qué lo hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, y por eso no hay ningún secreto, nada que uno no ahí deje de compartir para verlos, nada que uno no pueda mostrar, porque creo que el convencimiento está en cada uno de nosotros, en lo que podemos mostrar, en lo que podemos dar, y bueno, a partir de ahí serle útil. Ahí estaban las redes a disposición para lo que ustedes necesitan. Podemos estar de acuerdo o no con ciertas cosas de la metodología, hay muchas metodologías distintas y son válidas, y por supuesto yo he estado del lado de una, del lado de otra, he estado como entrenador y realmente me ha molestado muchísimo el ojo del coordinador, realmente, y uno se sintió mal y un montón de cosas, y realmente he aprendido muchísimo de los coordinadores que tuve, por suerte, y muchas cosas que yo no entendía, luego lo empecé a entender, y el porqué de desmenuzar, y capaz que me hace 4 contra 2 y yo quería hacer un 4 contra 2 con finalización, y después me pararon y me dijeron, pero si es 4 contra 2 en finalización, ¿dónde está puesta la energía de ese chico en finalizar? Entonces, ¿dónde está la inteligencia del 4 contra 2? Entonces, empezar a desmenuzar cada cosa que queremos trabajar, cada parte del juego, para entenderla como parte individual y luego entenderla como un todo. Y creo que a partir de ahí poder desarrollar un futbolista inteligente, integral, y lo más importante, que el futbolista que hoy no pueda debutar en Chicago, Dios quiera que sea futbolista en otra institución. Nosotros estamos formando futbolistas. Después, una anécdota chiquitita, que hemos traído a Nicolás Sánchez a trabajar, a hablar con nosotros, y él tiene más sentido de pertenencia por Chicago que por cualquier club de Argentina. ¿Pero por qué? Porque en Chicago pudo desarrollarse, no porque nació en Chicago. Entonces a esto un poco el sentido de pertenencia que hablábamos. Y no encontró su lugar en Boca, y hoy cualquier jugador de Boca le gustaría tener la carrera que tuvo Nico Sánchez, y capaz que un montón de jugadores de Boca quedaron en el camino, y Nico Sánchez realmente ha tenido una carrera asombrosa, y
y encontró su lugar en el mundo, ¿no? Cada uno encuentra su lugar en un club. Nosotros estamos formando futbolistas para el futuro. Ojalá que sean para nuestra institución y que nos sea redituable a nosotros. Y tal vez no, y va a ser bienvenido, pero que sean futbolistas. Formamos futbolistas, no jugadores que no sepan qué hacer y de paso.